Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy jueves 11 de diciembre de 2025, titulada Resolución de conflictos. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, al comenzar este repaso venimos delante de usted con corazones agradecidos por su palabra, que ilumina nuestro camino y que fortalece nuestra fe. Le pedimos, Padre, que en estos momentos pueda apartar de nuestra mente toda distracción y abra en nosotros un espíritu que todo esté dispuesto siempre a aprender y a dejarnos guiar por su voz. Padre, muéstranos mientras estudiamos sobre la unidad y la manera de resolver conflictos. Derrame sobre nosotros su sabiduría. Enséñenos a ver más allá de las apariencias, a saber escuchar con paciencia y a responder con un corazón lleno de su amor. Que su Espíritu Santo pueda dirigir cada pensamiento, cada palabra, para que lo que estudiemos hoy pueda transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Quédese con nosotros, Padre, y haga que este tiempo sea un momento de crecimiento espiritual, de claridad y de bendición. Se lo pedimos en el dulce nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Al nosotros entrar en esta lección de hoy, nos encontramos con un tema que toca nuestra vida diaria de cada uno de nosotros como creyente. ¿Cómo mantener la armonía cuando surgen tensiones entre los hijos de Dios? No se trata solo de entender un pasaje bíblico, sino de reconocer que la unidad no ocurre por accidente, que requiere intención, requiere sensibilidad espiritual y requiere que tengamos corazones dispuestos siempre a escuchar. El incidente que estudiaremos nos muestra que incluso en un pueblo que era guiado por Dios, pueden aparecer temores, sospechas y confusiones. Pero también revela que cuando se busca la verdad con un espíritu humilde, la paz florece donde antes parecía haber riesgo de división. Hoy, más que analizar hechos antiguos, vamos a descubrir principios que siguen siendo vitales para nuestras iglesias. Principios que fortalecen relaciones, que sanan heridas y que hacen visible el carácter de Cristo en medio de su pueblo. Empecemos este repaso con nuestra mente abierta y con un corazón siempre dispuesto a aprender de Dios como vivir en la unidad que Él desea para nosotros, para cada uno de sus hijos. El texto bíblico para esta lección se encuentra en Josué 22 del 30 al 34. El relato acerca de conflicto entre las tribus transjornadas y las del oeste de Jordán, por un altar que construyeron. Principios de resolución de los conflictos y la unidad. Este pasaje ofrece importantes interacciones sobre cómo manejar conflictos dentro de la comunidad, de nuestras iglesias, de nuestra familia, nuestros vecinos, procurando la paz y la unidad y el entendimiento mutuo. La comunicación abierta, no suprimir problemas. Cuando surgen los que parece ser una ofensa o un malentendido, lo mejor es hablar al respecto, no ignorarlo hasta que explote. En la historia, si los transjordanos hubieran comunicado su intención de construir el altar, el conflicto quizá nunca había surgido. Evitar indiferencias ante posibles señales de conflicto, evitar conclusiones precipitadas, no asumir lo peor sin antes poder conversar, preguntar y entender las razones. En el relato, las tribus del oeste reaccionaron con juicio antes de escuchar la explicación. Escuchar, indagar, dar oportunidad de defensa, dar espacio para que la otra parte se pueda explicar su intención,
Esto permite aclarar malentendidos y evitar acusaciones que son injustas. Priorizar la unidad de la comunidad sobre las diferencias pequeñas, aun cuando hay desacuerdo. Lo ideal es buscar reconciliación antes de división. El objeto es mantener la armonía, el amor y la unidad del cuerpo de cada creyente. Recordar que una respuesta amable calma la ira. Se recomienda actuar con humildad, con paciencia y con caridad. Actuar con humildad, con amor cristiano y con respeto mutuo. Evitar juzgar apresuradamente. Sustituir la sospecha por empatía, la agresión por el diálogo, el orgullo por la humildad. Esta actitud contribuye a la paz, siempre, y a la edificación espiritual de la comunidad. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo llevamos a nuestra vida diaria? Si sienten ofensas o detectan un malentendido con alguien, pueden ser en nuestras iglesias, en nuestra familia, en el trabajo, con nuestras amistades o en nuestro vecindario. Busquen conversaciones calmadas siempre, antes de que el resentimiento crezca. No saquen conclusiones sin antes escuchar todas las explicaciones. Pregunten con humildad. Busquen siempre comprender más que acusar. Por el bien común. La unidad por encima del orgullo o deseos personales. Evitar ganar la disputa si eso implica destruir la armonía. Responder con gentileza y con humildad. Una palabra amable puede desactivar la tensión. Una respuesta agresiva puede inflamarla. Según Proverbio y según esta lección. Cultivemos la paciencia, la empatía y el deseo sincero de reconciliación. Recuerden que Dios llama a sus seguidores a vivir en paz, en unión y en amor. La primera pregunta que tenemos en esta lección dice, en Josué 22, 30 y 34, ¿de qué manera nos da este incidente algunas ideas acerca de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia? Comparar con Salmo 133, Juan 17, 20 y 23, Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Este es un análisis claro espiritual y práctico para Josué 22, el capítulo 22 de 30 y 34, y cómo este incidente nos enseña principios de resolución de conflictos y de inmunidad en nuestras iglesias, comparándolo con Salmo 133, Juan 17, 20, 23 y 1 de Pedro 3, 8 y 9. Josué 22 y 22 y 34. En este pasaje surge un conflicto que potencialmente grave entre las tribus de Israel, y es lo que hemos venido estudiando toda esta semana. Las tribus del otro lado del Jordán construyeron un altar, como ya lo dijimos en las lecciones antes, y las demás pensaron que era un acto de rebelión contra Dios. Pero sin embargo, cuando se dialogó, la intención se aclaró. El altar no era para sacrificios, sino para un testigo de unidad. El incidente termina en paz, con comprensión y en gozo. El asunto agradó y los hijos de Israel bendijeron a Dios y no hablaron más de hacerles guerras. De este relato nacen varios principios que para resolver conflictos en la iglesia. Investigar antes de juzgar. La delegación que fue a hablar con las tribus del oriente escuchó primero, antes de reaccionar con violencia. No asumimos malas intenciones, primero busquemos entender, hablar cara a cara con un espíritu de paz. Las tribus fueron directamente a conversar, no a chismear ni a tomar represalias rápidas. La comunicación directa, respetuosa y espiritual evita guerras innecesarias. Aceptar explicaciones sinceras. Cuando los transjordanos explicaron su intención, el otro grupo supo escucharlo.
A veces el conflicto no es rebelión, es un malentendido. Buscar la unidad por encima del orgullo. Ambos grupos estaban dispuestos a reconocer errores potenciales y a actar por la paz. La unidad la unidad es más importante que demostrar quién tenía la razón. Comparando con otro texto bíblico, Salmos 133. Mirad cuán buenos y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo subraya que la unidad es hermosa, la unidad refresca y da vida, como el aceite y el rocío. La bendición de Dios descansa donde hay armonía. Relación con Josué 22, el conflicto pudo traer división, pero al resolverse Israel volvió a la armonía. En Juan 17 del 20 al 23, que todos sean unos. Jesús ora por la unidad de su pueblo. Es una unidad espiritual visible, visional para que el mundo cree en Cristo. Relación con Josué 22. El altar fue construido para que no se rompiera la unidad del pueblo. El deseo de Jesús es que la iglesia sea un testimonio vivo, no una comunidad dividida. En Pedro 3, 8 y 9, sed todos de un mismo sentir, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Pedro nos enseña actitudes que mantienen la unidad, la empatía, el amor fraternal, la mansedumbre, bendecir en lugar de reaccionar con ira. Relación con Josué 22. Israel decidió escuchar, mostrarse humilde y buscar paz en lugar de atacar o de vengarse. ¿Qué nos enseña para nosotros, para la iglesia hoy? De este estudio combinado surge un modelo clave. Hablar pronto, con sinceridad y con amor. Evitar que el conflicto crezca. Evitar suposiciones negativas. Muchos conflictos en nuestras iglesias son producidos en malentendidos. Escuchar, no solo reaccionar. La escucha sella la reconciliación. Orar y buscar la unidad como la prioridad de Cristo. Jesús la pidió directamente al Padre. Actuar con humildad, con mansedumbre y con un espíritu fraternal, tal como los recomienda Pedro. Entender que la unidad no es una opción, es parte del testimonio del cristiano. La unidad predica más que 1000 sermones. Si esos principios bíblicos de escuchar, de dialogar, de evitar suposiciones, de actuar con humildad y buscar la unidad se aplicaran de manera sistemática en nuestras iglesias, se vieran radicalmente diferentes. Cuando las personas saben que serán escuchadas, que serán respetadas y que serán tratadas con gracia, se sienten bienvenidas. Hermanos que antes se habían alejado volverían. Las personas nuevas recibirían un ambiente cálido. La iglesia sería un refugio, no un campo de batalla. El liderazgo sería más sabio y equilibrado. Aplicar estos principios implica investigar, orar, hablar con todos los involucrados, evitar decisiones impulsivas. Así habría menos decisiones apresuradas, más justicia y más consenso, más confianza mutua entre líderes y miembros. La misión abrazaría con mayor poder. La unidad es un testimonio poderoso, Juan 17, 21. Habría mayores frutos evangelísticos, más servicio comunitario, más proyectos unidos. Si viviéramos estos principios cada semana, tendríamos menos pleitos, más perdón, más diálogo, más amor, más crecimiento espiritual, más impacto en nuestra comunidad, más gloria para Dios. La iglesia sería un espacio de gracia, no de tensión, escuela de Cristo, no de juicio.
Mis queridas familias en Cristo, al nosotros mirar este pasaje, descubrimos que Dios no solo desea que resolvamos conflictos, sino que convivamos en, en, en constructores conscientes de unidad. Cada uno de nosotros tiene un papel. Podemos abrir caminos, caminos de reconciliación o levantar muros de distancia. Hoy el Señor nos invita a elegir la gracia antes que la injusticia, la escucha antes que la reacción y la paz antes que el orgullo. Que este estudio no se quede en una idea solo bonita, sino que se pueda transformar en una decisión diaria para nosotros. Ser un instrumento de paz en nuestra congregación, en nuestras familias y en cada relación que Dios ponga en nuestros caminos. Si permitimos que el Espíritu Santo modele nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras respuestas, veremos cómo la unidad deja de ser un ideal y se vuelve una experiencia ideal en medio de nosotros. Hoy el llamado es personal. Permita que Dios te haga de ti un sembrador de armonía, que tu presencia sea una, que tu manera de hablar cure y que tu espíritu pueda reflejar a Cristo para que donde tú estés, la paz de Dios se haga visible. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Yo cada día le pido al Señor que tome mi vida y que me haga un instrumento de paz. Que donde haya confusión yo pueda ser un puente de claridad. Donde haya distancia yo pueda ser un reflejo de su amor. Donde más se necesite estar ahí para cualquier necesidad, donde quiera que haya una necesidad. Pero lo más importante es que yo pueda ser acogida por el Señor y poder seguir su legado y su obra. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro, le damos gracias. Gracias por la luz de su palabra y por recordarnos cuánto usted valora la unidad entre sus hijos. Reconocemos que muchas veces hemos fallado, que reaccionamos sin pensar o que permitimos que los malos entendidos nos dividan. Pero hoy venimos delante de usted, Padre, pidiéndole un corazón sensible, humilde y siempre que estemos dispuestos a escucharle. Denos la sabiduría para poder hablar con amor, la paciencia para que podamos comprender y la gracia para poder perdonar aun cuanto nos cueste. Ayúdanos a ser instrumento de paz, Padre, en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en cada relación que usted nos ha confiado. Guíenos el resto de este día, Padre, y permita que todo lo que hagamos lleve su sello de amor y de paz. Se lo pedimos en el dulce nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querida familia, que Dios los bendiga y recuerde que su cita conmigo sigue siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga. Feliz día. Hasta mañana.